Empezando con el interaccionismo simbólico. Los símbolos, gestos y signos son elementos clave en el interaccionismo simbólico, ya que ayudan a las personas a dar significado a su entorno social. J.C. Morales. El interaccionismo simbólico desempeña un papel fundamental en la investigación cualitativa al proporcionar un marco teórico y metodológico para comprender cómo las personas construyen significados en sus interacciones sociales. Como primer punto, el marco teórico. Acá tenemos los símbolos y significados. El interaccionismo simbólico se basa en la idea de que las personas utilizan símbolos, palabras, gestos, signos para dar significado a su entorno. Estos símbolos son flexibles y adquieren significado a través de la interacción social. Esta interacción social, este enfoque se centra en el estudio de las interacciones sociales, incluyendo conversaciones, gestos y algunos comportamientos observables. Considera que las personas influyen mutuamente en la construcción de significados. Por otro lado, tenemos el marco metodológico, la observación de participantes. Aquí los investigadores que siguen este enfoque a menudo participan en las situaciones que estudian. Esto implica observar y participar en las interacciones sociales para obtener una mejor comprensión más profunda de cómo se construyen los significados en el contexto real. Eso lo hacen a través de recopilación de datos cualitativos. La investigación cualitativa es fundamental en el interaccionismo simbólico. Los datos se recopilan a través de métodos como entrevistas en profundidad, observación de participantes y análisis de contenido de conversaciones y registros escritos. El análisis cualitativo. Acá los datos cualitativos se analizan de manera exhaustiva para identificar patrones, temas y relaciones emergentes. Los investigadores buscan comprender cómo los participantes atribuyen significado y desarrollan una comprensión compartida en sus interacciones. Si ponemos un ejemplo que sea de la carrera de Derecho, tenemos una negociación de abogados, donde acá supongamos que hay una disputa legal en la que dos abogados representan a sus respectivos clientes en un caso de propiedad intelectual. Los abogados se están preparando para una reunión de negociación antes del juicio. Aquí se presentan algunos elementos, como el significado de la propiedad intelectual, donde cada abogado podría hacer una comprensión diferente de lo que constituye la propiedad intelectual y cuánto valor le atribuye. Una comunicación no verbal, donde en la reunión los abogados pueden utilizar gestos, expresiones faciales y otros signos no verbales para representar su posición o sus emociones. Acá ellos también pueden tener roles y etiquetas, donde los abogados pueden adoptar roles específicos durante la negociación, como el defensor agresivo o el mediador conciliador. Estos roles pueden influir en la dinámica de la negociación y en cómo se perciben mutuamente. Ahora seguimos con el método de la fenomenología o el método fenomenológico. En primer lugar, hay que decir que es una filosofía y un método iniciado por Edmund Husserl. Y la fenomenología ha sido definida de diferentes maneras, pero la más clara de ellas y la más acercada a la investigación en las ciencias humanas es la suministrada por Maurice Merleau-Ponty, ya que se dijo que la fenomenología es el ensayo de una descripción directa de nuestra experiencia tal como es, sin tener en cuenta su génesis psicológica ni las explicaciones causales que el sabio, el historiador o el sociólogo puedan darnos de la misma. Así entonces, la fenomenología se interesa en el cómo y no en el qué de las cosas, es decir, se interesa por el cómo las cosas son vividas desde la perspectiva de la primera persona. Los investigadores fenomenológicos tienen como objetivo principal regresar a los significados de distintos fenómenos, pero desde la experiencia propia del individuo, ya que se buscan descripciones ricas y complejas de un fenómeno tal como es concretamente vivido. Así entonces, la fenomenología es la exploración de las experiencias subjetivas de cada persona. La fenomenología no se interesa por las creencias o las presuposiciones de una determinada experiencia, sino que, por el contrario, se interesa por la forma en la que las personas concretamente la viven. En síntesis, la fenomenología se centra en comprender la experiencia subjetiva de las personas, como les decía, y cómo perciben y dan sentido al mundo que las rodea.
En el contexto de la investigación cualitativa, la fenomenología se utiliza para explorar y para comprender a fondo las experiencias, las perspectivas y los significados que las personas atribuyen a un fenómeno en particular. Se enfoca en explorar y en comprender las experiencias humanas desde la perspectiva de los propios participantes, basándose en una descripción detallada y en la comprensión de las estructuras subyacentes de la experiencia, lo cual puede proporcionar una visión profunda de cómo las personas viven y dan significado a su mundo. Dentro de la fenomenología, los métodos más usados por los investigadores son las entrevistas a profundidad, los diarios y registros personales, los grupos de discusión, la observación participante, el análisis de documentos, en fin, métodos que permiten el acercamiento con las personas y que permiten la recolección de datos de naturaleza empírica. Para terminar, quiero darles un ejemplo de la fenomenología aplicado al ámbito del derecho. Y podemos decir que los estudios sobre las experiencias de las víctimas de los delitos puede aterrizarse como un ejemplo de la fenomenología, ya que los investigadores fenomenológicos han utilizado la fenomenología para explorar las experiencias de las víctimas de los delitos, centrándose en cómo se sienten, en cómo perciben y cómo le dan sentido al proceso legal, desde la denuncia hasta el juicio y la sentencia. Todos estos estudios pueden ayudar, por ejemplo, a identificar las necesidades de apoyo de las víctimas y a mejorar los sistemas de justicia penal. La etnografía en la modalidad de la investigación cualitativa. Para empezar a hablar sobre este importante tema de la investigación cualitativa, considero importante mencionar una frase de la doctora Nidia Noloa, la cual menciona lo siguiente: la investigación etnográfica es una forma particular de articular la experiencia de campo y el trabajo analítico, lo que son parte inseparable de un mismo proceso. Bueno, para dar continuidad al tema, voy a dar un resumen breve sobre un concepto general acerca de lo que es la etnografía. Se puede decir que la etnografía es un término que se deriva de la antropología. Puede considerarse también como un método de trabajo de la misma y se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos mediante técnicas como lo son la observación, la descripción de lo que la gente hace, cómo se comporta y cómo interactúan esas entre sí. Todo con el fin de analizar y descubrir cuáles son las creencias y las perspectivas de vida, la cosmovisión que tienen estas comunidades, sobre qué visión tienen sobre determinado tema en particular. Eh, la etnografía cuenta con una estructura de investigación, la cual parte de los siguientes métodos. Se parte de la identificación del campo de interés, se formula un problema, se plantea una pregunta de investigación, se determinan objetivos, se define una unidad de análisis, se definen las técnicas de producción de información y se cronograma el trabajo de campo. También es importante mencionar que la etnografía cuenta con diferentes métodos principales, los cuales resultan esenciales para llevar a cabo la investigación, entre los cuales se encuentra la observación participante, entrevistas de profundidad, diarios de campo, grupos vocales, análisis documentales. Todas estas técnicas de recolección de información y datos se unen entre sí para llevar a cabo una investigación mucho más eficaz y precisa para llevar a cabo un tema en específico. Eh, la investigación etnográfica cuenta con diferentes características, tales como la triangulación, ya que para el análisis y la interpretación de la información obtenida se requiere investigar y contrastar en diversas fuentes la información que se obtenga con el fin de dar un respaldo y validez sobre los mismos datos que arrojen la investigación. También cuenta con intersubjetividad, la cual significa que que no se puede establecer una objetividad dentro del tema, sino que todo se hace a través de una perspectiva subjetiva. Y la finalidad se centra en descubrir qué quieren esas personas y cómo logran ver la vida desde el campo de visión que éstas tengan. Un ejemplo claro de la etnografía puede ser una comunidad indígena y su sistema de justicia tradicional. Una persona que está inmersa en este campo de participante, observando el comportamiento de dichas personas para descubrir cuáles son sus costumbres, creencias, entre otras cosas.